Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Una bendición. Le damos gracias a Dios, gracias a Dios por la vida y la salud que nos da. El Señor siempre es bueno y siempre es fiel. Gracias le damos por las bendiciones que nos da. Él es bueno y poderoso. Vamos a hacer este video. Este video es acerca del tema. Vamos a continuar con el tema de conociendo más al Señor. Algunas cosas prácticas que el Señor nos ha enseñado, que siempre han estado ahí, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida, sobre todo cuando nuestras mentes están ocupadas. Nuestras mentes están ocupadas por las cosas que están a nuestro alrededor. 2020, 2021, nuestras mentes están ocupadas en muchas cosas. Y a veces, y estoy hablando a los cristianos, nos confundimos y a veces pasamos más tiempo en unas cosas que no convienen tanto y nos distraen más, distraen nuestra mente. Yo también me incluyo en esto. Yo creo que todos somos culpables de esto, de pasar demasiado tiempo a veces en las redes sociales y menos tiempo en las cosas prácticas que nos van a dar paz, tranquilidad y nos van a ayudar a conocer más a Dios, ¿sí? Nos quedamos en la última vez cuando hicimos este devocional, conociendo más a Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer durante tiempos de tribulaciones? ¿Qué debemos de hacer durante tiempos de confusiones? Y nos quedamos, acerquémonos al trono de gloria, nos quedamos en eso. Hebreos capítulo 4 y versículo 12, la oración, ¿sí? El desconectarnos un poquito de las redes sociales y de las noticias, apagar la televisión, desconectarnos del teléfono, pasar menos tiempo en las redes sociales y más tiempo en la palabra de Dios. Eso nos va a traer más paz, nos va a traer más certidumbre. Quedarnos callados, escuchar la voz del Señor. Eso es algo muy bueno. Practíquenlo de vez en cuando. Yo lo hice y me funciona, fíjese, funciona muy bien. Desconectarnos un poquito, concentrarnos más en las cosas del Señor. Y usted va a decir, bueno, si ustedes son pastores, ustedes que son predicadores, que no se pasan ustedes estudiando la palabra de Dios, que no se la pasan orando. Sí, pero a veces perdemos el sentido de la importancia. ¿Sí? Lo estudiamos y lo preparamos un salón. Y no dije que le engañen, todos los pastores pasamos por esto, todos los predicadores pasamos por esto. A veces agarramos la palabra, preparamos un mensaje y es para la gente, no para nosotros, o nosotros no. ¿Sí? Pensamos que es así, pero no es así. Los primeros que debemos de ser convictos, los primeros que debemos ser enseñados, corregidos y edificados, tenemos que ser nosotros para poder transmitir lo que el Señor nos enseña a nosotros, para enseñarlos, enseñar a la grey del Señor, para enseñarla a nuestras ovejas, al rebaño que el Señor nos ha puesto como encargados. Entonces yo creo que es bueno para todos. Yo creo que es muy bueno para todos. ¿En qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos que pasemos más tiempo, que cosas prácticas para hacer. Cuando nos sentamos ofendidos, cuando nos sentamos enojados, con ganas de responder, de teclear, de contestar, de poner un comentario, de mandar un mensaje, mejor es que callemos y escuchemos. Acerquémonos al Señor, al trono de gracia, Hebreos capítulo 4 y versículo 2 en oración. Y desapartémonos un poquito. Menos redes sociales, más palabra de Dios. Menos noticias, más palabra de Dios. Créame que nos va a traer más tranquilidad, más paz a nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar en oración, dándole gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios donde quiera que nos vea, cuando quiera que nos mire, en el momento que Dios quiera. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por las cosas que nos has dado. Te doy gracias por tu enseñanza. Te doy gracias por el rebaño que nos has dado. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que nos hacen el placer de mirar estos mensajes. Te doy gracias por nuestros amigos y conocidos, los invitados que nos están mirando o nos mirarán. Te pido por aquellos que no te conozcan. Te pido que los bendigas, Padre Celestial, acercándolos a ti, hablándoles con el poder de tu Espíritu Santo. Que miren la grandeza y la gloria que hay en ti y la vida eterna que solamente se encuentra a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por todas estas cosas, mi Señor, pidiéndote que bendigas la lectura de tu santa palabra, que bendigas este devocional para la gloria de tu nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, ¿qué vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar. Cosas prácticas. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, nos quedamos. Una cosa muy importante que también podemos hacer es enfocarnos en el discipulado. Vamos para Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28.
Vamos para allá. Créame, cuando tenemos menos tiempo, para el ocio, cuando tenemos menos tiempo para cosas que en realidad no valen la pena, y utilizamos mejor el tiempo y usamos ese tiempo que antes lo dedicábamos para el ocio, para cosas productivas, créame que eso nos va a trabajar, eso nos va a ayudar, eso nos va a dar propósito en la vida, eso nos va a dar ganas de seguir adelante. Vamos a cumplir una ordenanza de nuestro Señor. Vamos a cumplir el mandato de la Gran Comisión a todos los creyentes, a todos los seguidores de Jesucristo. Se nos manda que hagamos discípulos, y al mismo tiempo nos trae paz, nos trae propósito a nuestras vidas, nos da tranquilidad, que es hacer discípulos. Y te dirá, bueno, pastor, pues eso no, esa es la labor de ustedes, de los maestros, de las maestras, de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros. Esa no es la misión de ustedes, no es el trabajo de ustedes. No, esto es para todos. Esto es para todos. Es para todo creyente maduro. Mi hermano, mi hermana, si ya tenemos cierto tiempo en el Evangelio, mi hermano, la palabra de Dios dice en Santiago, en Santiago, que tenemos que ser hacedores de la palabra y más que oidores de la palabra. En el libro de Hebreos también nos dice, se nos dice a nosotros que ya deberíamos ser maestros. Algunos otros ya deberíamos ser maestros, en vez de ser inmaduros y estar recibiendo simplemente la leche espiritual. Deberíamos de estar recibiendo el alimento sólido y enseñar, convertirnos en maestros. El discipulado, el hacer discípulos, es la misión de cada cristiano. Eventualmente vamos a llegar a esa madurez espiritual si somos fieles, y el Señor nos va a dotar, porque todos tenemos dones y todos tenemos diferentes elementos para hacer las diferentes labores que hay en el cuerpo de Cristo, y uno de esos es hacer discípulos. ¿Sí? Usted puede ser un discípulo en la iglesia a cierta hora, cuando nos reunimos, pero también puede ser discípulos todos los días, hablando por teléfono, juntándose con ellos a través de las redes sociales, o ya que estamos en las redes sociales, mandando mensajes, compartiendo videos, platicando, hablando, ¿sí?, de la gloria del Señor, del Evangelio, de las cosas que son útiles y que son buenas, más que compartir, más que haciendo amistades con personas que no son cristianos, ¿sí? Vamos a ver esto es algo práctico para hacer durante estos tiempos de pandemia. Algunos que todavía estamos en restricciones en los diferentes estados en Estados Unidos, o donde quiera que nos estén mirando. En muchos lugares hay restricciones todavía, es muy limitado a las cosas que podemos hacer, pero eso sí podemos hacer. Podemos estudiar la palabra de Dios y compartirla, eso sí podemos hacer. Mateo capítulo 28, vamos a empezar a leer desde el versículo 16. Hagamos esto, concentrémonos, enfocémonos en el discipulado. Mateo capítulo 28 y versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo, y al final del Evangelio de Mateo, hablando con los discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, algunos dudaban. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto, ha padecido, ha sido crucificado, pero ha resucitado. ¿Sí? Se les ha presentado, está con ellos. Y usted se preguntará, bueno, después de ese milagro de la resurrección, ¿por qué dudan? Porque siguen siendo seres humanos, ¿sí? Y ellos sabían lo que se acercaba, ¿sí? Empezar una obra muy grande, porque nuestro Señor Jesucristo les había dicho que iban a hacer eso, pero también sabían que se acercaba la persecución, sabían las tribulaciones que iban a padecer, ya lo sabían, nuestro Señor Jesucristo se los había dicho. Acuérdense, les dice muchas veces lo que les esperaba. También a nosotros se nos dice lo que viene por seguir a Jesucristo. El cristianismo, el ser cristiano cuesta. Hay un precio que se tiene que pagar. Y a veces perdemos todo, hasta la vida por eso, por seguir a Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha dicho, el que quiera seguirme, que tome su cruz y deje todo y me siga a mí. Jesús les dice en el versículo 18, y Jesús se acerca y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, asegurándoles, dándoles esa confianza. Han tomado la buena decisión. No duden, han tomado la decisión correcta. Han confiado en mí, han creído en mí, como el Hijo de Dios, como lo que soy, Dios en la carne. Han hecho bien. Y se los vuelve una vez más a reiterar. Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Como toda potestad se le ha dado a nuestro Señor y Él nos está mandando y estamos yendo en su nombre, por tanto, porque esto es cierto y es verdad, id. Y tenemos que ir. ¿Sí? Las circunstancias cambian, tal vez a lo mejor en aquel tiempo ir caminando, ir viajando de lugar en lugar, hacer discípulos a través de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Pues ahora a veces no podemos ir literalmente por las restricciones o por diferentes cosas, pero podemos seguir haciendo discípulos. ¿Sí? Lo que estamos haciendo, compartiendo un video, haciendo un video, platicando con alguien, hablando por teléfono, preguntar, a ver cómo están las personas enfermas, visitando a los enfermos a través de las redes sociales. El Señor nos ha dado una tecnología enorme, increíble, unos avances tecnológicos maravillosos, que sí es una espada de doble filo, que se puede usar para cosas buenas, pero usémoslos que se puede usar para cosas malas, pero usémoslos para cosas buenas. A mí me da mucho gusto, déjenme una cosa, a mí me da mucho gusto ver a los hermanos los domingos, por ejemplo, a las diferentes iglesias, ya sea aquí en California, ya sea en Arkansas, ya sea en la Florida, hermanos allá en México, que están en las redes sociales y hacen lo mejor que pueden, bien contentos y bien alegres, acomodando sus teléfonos, acomodando sus tabletas, sus cámaras, ¿sí? No hay nadie en el santuario, nada más están ellos, ¿verdad? Y sus asistentes o los que les ayudan con la producción y el grupo de alabanzas. Me da mucho gusto eso. Y todos haciendo, todos firmes, fieles, ¿sí? Y miramos, abrimos el Facebook, abrimos el YouTube el domingo en la mañana y tenemos un sinnúmero de iglesias, de sermones, ¿sí? De pastores predicando la palabra de Dios. Y sí hay, como en todo, sí hay alguna basurilla por ahí, ¿verdad? Perdón, pero bueno, pero la gran mayoría predicando con denuedo, predicando la verdad, bien aferrados de la santa doctrina, predicando la santa doctrina. Qué gusto me da ver eso, qué alegría me da ver eso. Pastores, hermanos, predicadores y luego los grupos de alabanza, alabando al Señor con esas ganas, con ese deseo, con ese gozo. Qué bonito es eso, qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande el ver mis hermanos y mis hermanas, cómo se ponen las pilas para el ministerio y cómo trabajan en el ministerio. Es una bendición muy grande. Entonces estamos yendo, eso nos da gusto. Estamos yendo y créanme, va a haber un fruto, da fruto. El Señor nos ha llamado para estar en Él y Él en nosotros, Juan capítulo 15, y daremos fruto y Él se va a encargar de podarnos y limpiarnos para que demos más fruto para su gloria. Entonces tenemos que ir y hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. Discípulos no solamente es una hora los domingos, o 2 horas los domingos, o una hora el miércoles, o en aquellos que tienen servicio los viernes o los jueves. No es 1 hora o 2 horas a la semana, es todo el tiempo, cuando estamos en contacto con personas. Y se puede ser discípulos de mucha manera, con una conversación, pasando tiempo con alguien, ayudando a alguien a hacer algo en su hogar, enseñando a una persona algo nuevo, ayudando a alguna persona, las hermanas ayudando a otras hermanas a cocinar, los hermanos ayudando a hermanos a cocinar también. Ahora que tenemos tanto tiempo, créanme, uno aprende también bastantes cosas. Hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido a hacer pan en la casa, hemos aprendido a hacer muchas cosas. Y pasarles información a nuevos cristianos, ¿sí? Que se han salvado en la iglesia, que tienen poquito tiempo, que apenas se bautizaron o que no se han bautizado todavía, pues porque todavía no tenemos chance de ir al servicio y tener y bautizarlos. Pero eso es muy bonito, ¿sí? Pasar tiempo con ellos, hablarles. Y tienen tantas preguntas. Acuérdense cuando usted se salvó y tenía tantas preguntas. Bueno, pues podemos contestar esas preguntas a cualquier hora, a cualquier día de la semana, literalmente. ¿Sí? Lo único que necesitamos es una conexión de internet, un teléfono, una tableta, mandamos un mensaje, tenemos una conferencia, ya sea Zoom. Es maravilloso. Usémoslo. Eso nos va a servir de 2 cosas. Prácticas las 2. Una, hacer discípulos, cumplir este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, nos vamos a mantener ocupados. Y nuestra mente está ocupada y nuestro tiempo está ocupado y dejamos de pensar en tonterías y dejamos de llenar nuestras cabezas de cosas que no valen la pena o peligrosas o que no son ciertas o que simplemente no edifican. Dejemos de meternos tantas cosas en la cabeza, de escuchar y ver tantas cosas que no tienen ningún sentido y concentrémonos en cosas que edifican y que sí tienen sentido. Hacer discípulos a todas las naciones.
y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las naciones. ¿Qué labor? ¿Cuándo va a terminar esta labor? Cuando Él quiera, cuando Él regrese. Cuando Él quiere y cuando Él regrese. Vamos a considerar esto. Va a pasar esta generación, vamos a meditar en nosotros, pero va a seguir la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. Versículo 20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que hemos enseñado. Bueno, tenemos bastante que enseñar. Hay que ser fieles a hacer esto. Es algo que podemos hacer. Desconectarnos de la televisión, desconectarnos de las redes sociales un poquito, bajarle un poquito, guardar silencio, escuchar, ser prudentes, escuchar más y hablar menos, mantenernos en oración, Hebreos capítulo 4 y versículo 12, el hacer discípulos, Mateo capítulo 28 del 16 al 20. Eso podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, al estar haciendo discípulos, y al enfocarnos en hacer discípulos y estar en el discipulado, tratemos de hacerlo sin ser un tropezadero para otros creyentes, sin ser un obstáculo para otros hermanos. Deje regreso a lo que le estaba diciendo, que nos da mucho gusto ver a muchos hermanos que están en las redes sociales los domingos, los miércoles, los jueves, los viernes, cuando ellos tienen sus servicios, sábados de la noche también, que están llevando el evangelio, que están predicando, que están enseñando, que están dando una clase, alabamos al Señor. Eso nos da mucho gusto. ¿Sí? Hay algunas cosas que no cuadran totalmente, que a mí me gustan, pero son cosas personales. La santa doctrina se mantiene, y siempre y cuando se mantenga la santa doctrina y se mantengan los fundamentos de la fe, a la Trinidad, la santidad, la deidad de Jesucristo, el regreso de Jesucristo, la salvación a través de la fe solamente, la enseñanza del cielo y del infierno, todas estas cosas básicas, un solo Dios, todas esas cosas básicas que nos unen a nosotros y que nos hacen parte del reino de Dios y no del reino de los cultos, esas cosas, manteniendo esas cosas, enseñar la enseñanza sana, la santa doctrina, todo está bien. Que mantengan los fundamentos, está bien, la eternidad de Dios, su regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, manteniendo todas esas cosas como debe de ser, sin movernos fácilmente de nuestra manera de pensar, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2. Hay cosas que prácticas, algunas costumbres que tienen algunas iglesias, como digo, miramos iglesias de aquí en California, en Arkansas, en la Florida, en Cuba, en España. Bueno, no en Cuba no, porque olvídese, allí no nos dejan ver muchas cosas. No que ellos no quieran, pero bueno, ya sabemos cómo son los comunistas allá. Pero bueno, hay diferencias. Hermanos de España, hermanos en Panamá, hay diferencias, los hermanos en México. Y estoy hablando de nuestra denominación, de la misma denominación. Ahora hay muchas otras denominaciones también, ¿sí? Y hay algunas diferencias en cómo hacen las alabanzas, en cómo ciertas costumbres que tienen, ciertas tradiciones que tienen, ciertas cosas que tienen, ciertas creencias incluso que tienen. Por ejemplo, en escatología, bueno, que eso no nos separe, que eso no nos divida. Vamos a hacer divisiones, vamos a marcar y nos vamos a apartados y vamos a defender la fe cuando se trata de cosas fundamentales de la fe. Pero cuando se trata de cosas secundarias, mi hermano, ahí está nuestra mano de hermandad. Alabado sea el Señor, continúa haciendo la obra. Tratemos de ser discípulos, continuemos haciendo discípulos para cumplir la gran comisión, sin ser un estorbo, un tropezadero para los hermanos débiles. Para los hermanos débiles. ¿Sí? Estamos discipulando hermanos jóvenes, estamos inspirando nuevos cristianos. Hay muchas cosas que no entienden todavía, hay muchas cosas que nosotros les tenemos que enseñar. No seamos un tropiezo para ellos. No abusemos de ellos espiritualmente hablando. Mira lo que nos dice la primera carta de los Corintios. Vamos para allá. La primera carta de los Corintios en el capítulo 8. Que el apóstol Pablo batallaba bastante con los corintios.
a una iglesia muy carnal, demasiado, le dio muchos dolores de cabeza. Él les dice, y los quiere, los ama, ora por ellos. Hay cosas que hay que corregir, las corrige, hay cosas que hay que enseñar, las enseña. En el primero de los Corintios capítulo 8, y les dice el apóstol Pablo, les escribe, les dice en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto en el contexto de los sacrificios a los ídolos, la carne que se ofrecía a los ídolos, tratando el apóstol Pablo de corregir un error, tratando el apóstol Pablo de dar una enseñanza. Al mismo tiempo, él considera a los débiles en la fe, que a lo mejor tienen muchas costumbres que traen de su antigua manera de vivir, como eran los corintios, que venían del paganismo. ¿Sí? A veces nosotros queremos golpear a los hermanos con la Biblia en el primer día que van a la iglesia. Les digo que me da mucho gusto que seas salvo, pero sabes que te tienes que cortar el pelo o te tienes que vestir así. Y lo queremos hacer como nosotros, ¿no? Te tienes que traer el corte de pelo que yo traigo, tienes que vestirte como yo me visto y tienes que hablar como yo hablo. Y si no, no eres salvo. Eso es ridículo. Así no son las cosas. Así no son las cosas. No usemos la libertad que el Señor nos ha dado. No seamos tropiezo para los hermanos, para los creyentes débiles en este caso, los hermanos inmaduros todavía. No seamos un tropiezo para los incrédulos. Y usted va a decir, no, el incrédulo se tiene que salvar. Yo le voy a decir la verdad al incrédulo. Y si el incrédulo no se salva, pues, que se vaya al infierno. Que se vaya al infierno. Así no es tampoco, fíjese. Así no es tampoco. Vamos para el libro de los Colosenses capítulo 4. Me encanta esta carta de los Colosenses. Uno aprende bastante de aquí. Y las cartas paulinas son magníficas, ¿sí? Porque tienen que ver con, por lo regular, los colosenses o los tesalonicenses, que la mayoría, o los corintios, que la mayoría eran paganos, ¿sí? Que eran idólatras, y ahora son cristianos, sí, en la primera generación, y tienen un amor y un deseo y una alegría y un gozo en ellos, como los filipenses, ¿sí? Y cómo les habla el apóstol Pablo, y algunos de ellos traían unas tradiciones que decía Pablo, ¿sabes qué? Hay que olvidarnos de ciertas cosas, hay que dejar de hacer ciertas cosas que no convienen. Pero miren cómo les dice en el capítulo 4, andad sabiamente, Colosenses capítulo 4 y versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar sabiamente, o sea, que nos comportemos de una manera sabia. Para con los de afuera, pues con los de afuera, los que están afuera de la fe, los que no son creyentes. Sí, porque muchos cristianos, al principio sobre todo, tenemos actitud de que, bueno, ya me salvé yo, y ahí los demás, pues, ni modo, a ver cómo le hacen, pero yo ya estoy aquí, yo ya tengo mi aseguranza en contra de incendios, en contra de fuegos, en contra del infierno, ya me salvé. No es así, porque la palabra de Dios nos dice que seamos embajadores del Señor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo 20. O sea, representantes del Señor. Que hagamos discípulos. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Lo acabamos de leer. Que consideremos a los débiles en la fe. Primero de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pero que lo hagamos con gentileza. ¿Con quiénes? Con los que están afuera. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo de una manera sabia, porque nos podemos pasar toda la vida como creyentes peleados con el resto del mundo que no conoce a Dios. Y entonces vas a tener muy triste, una manera de pensar muy triste. De todos modos nos odian, de todos modos nos van a discriminar, pues yo también los odio y los discrimino. Y miramos a los creyentes, a los que no son creyentes, como personas de segunda clase. Acordémonos que son creación de Dios y acordémonos que Jesucristo también murió por ellos, y démosle gracias a Dios por su gracia, que nosotros éramos haciendo un tiempo, pero ahora ya no lo somos, hemos nacido de nuevo. Tengamos tantita compasión y acerquémonos a ellos con un corazón humilde. Esta es una lección muy difícil de aprender a veces, y aquí me incluyo, para todos.
Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que vuestra palabra siempre sea vuestra palabra siempre con gracia, hablando bien, bonito. Sí, hablando bien y bonito, hay una manera de hablar. Fijémonos cómo habla nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es duro, es fuerte, reprende a los que tiene que reprender. La gran mayoría son los supuestos líderes religiosos de su tiempo, los fariseos. Como les dice, generación de víboras. Les dice esto, les dice lo otro, les dice sus verdades de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Le dice sus verdades de acuerdo a lo que el Señor le ha revelado a él, al conocimiento que él tiene, pues como hijo de Dios, como Dios en la carne. El conocimiento limitado que tiene en su naturaleza de hombre, se los dice una y otra vez. Y con los niños les dice, dejad que vengan a mí porque el reino es de ellos, es de ellos es el reino de los cielos. Y come con publicanos, con pecadores. Es el que trata mejor a los que están, a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas. Él se acerca con aquellos que están destituidos en la sociedad, las mujeres, los pobres, los niños, los samaritanos. Él platica con ellos, sin comprometerse. Nuestro Señor nunca se comprometió, nunca comprometió la verdad. Pero mire cómo dice la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque tenemos que aprender a hacer relaciones y amistades con personas que no son salvas, mis hermanos. Porque gracias a Dios hubo alguien en nuestras vidas que guiado por el Espíritu Santo nos habló y nos enseñó la palabra de Dios bien, de una manera bien, sin pegarnos con la Biblia, sin decirnos, ¿sabes qué? Si tú no crees como yo creo y si tú no me haces caso a lo que yo te digo, te vas a ir al infierno. Eso no es así. Hubo personas que nos enseñaron a nosotros con amor, con gracia, la palabra de Dios, que nos invitaron con amor y con gracia a la iglesia. Y allí el Espíritu Santo nos agarró y nos demostró que éramos pecadores, que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados y que necesitábamos la vida eterna que solamente Jesucristo puede dar. Sí, podemos hablar, como dice la palabra de Dios, sazonar nuestras palabras con sal, ¿sí? No echarnos para atrás sin comprometernos, no se trata de eso. Yo no, pastor, está hablando de que nos comprometamos. No, yo nunca he dicho eso, Jesucristo nunca lo hizo. Sazonar nuestras palabras con sal, o sea, darle el saborcito, ¿cómo? Diciendo las verdades, hablando las verdades, que nos preguntan, que nos hacen comentarios. ¿Ustedes por qué no tienen miedo acerca del COVID? ¿No tienen miedo acerca de las cosas que parece que es el fin del mundo? No, porque tenemos una esperanza viva. Porque tenemos una esperanza viva, por eso no tenemos miedo. Aunque nos enfermemos, aunque nuestra familia se enferme, aunque estemos así a un paso de la muerte. Jesucristo nos dice, yo soy la resurrección y la vida eterna. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman al Señor. Para todos aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Por qué tenemos miedo? No tenemos miedo, debemos de tener miedo. La fe sobre el miedo. El Señor nos ha dado el espíritu de miedo. Temor, ¿no? Entonces, cuando sazonamos nuestras palabras con sal, con la sal del Evangelio, con el saborcito del Evangelio. ¿Y qué piensan ustedes de las elecciones? ¿Y qué piensan ustedes del fin del mundo? ¿Y qué piensan ustedes de esto? ¿Y qué piensan ustedes de la vacuna? Pues perfecto, gracias. Así Dios nos está abriendo la oportunidad para poder dar testimonio, para hablar de Jesucristo. Mire, bueno, yo no tengo todas las respuestas, yo no sé todo, pero yo sé lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere que le comparta? Mire, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que nos dijo Jesucristo, esto es lo que nos enseñan los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Hay esta enseñanza, lo podemos hacer así. ¿Por qué? Para responder a cada uno.
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí tenemos todas las respuestas para cada uno. ¿Qué podemos hacer? Cosas prácticas. Ya miramos lo que podemos hacer. Número uno, desconectarnos un poquito de las redes sociales, desconectarnos un poquito de la televisión, hablar menos, escuchar más, ser prudentes, enfocar y dedicar nuestro tiempo al discipulado, a ser discípulos, sin ser un tropiezo. Dedicarnos al discipulado, Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Sin ser un tropiezo para los débiles en la fe, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y para los que están afuera, ¿cómo debemos de tratarlos a los incrédulos? Con nuestras palabras que estén llenas de gracia, sazonadas con la verdad, sazonadas con la verdad del Evangelio, para tener una respuesta a todos aquellos que vamos a discipular. No miremos a las personas que no son salvas como enemigos de nosotros, miremoslos como discípulos potenciales. No miremos a las personas que no son salvas como enemigos nuestros, miremoslos como discípulos potenciales. Jesucristo murió por ellos, de la misma manera que murió por nosotros. Y Dios sabe quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Dios le va a dar la oportunidad, a través de su gracia, de ofrecer la salvación a todo hombre. Pero también nos da libre albedrío para que cada hombre tome una decisión. Acepte el ofrecimiento de la vida eterna o lo rechace. Nosotros somos embajadores, representantes de nuestro Señor Jesucristo, nada más. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Yo te doy gracias una vez más por tu santa palabra. Yo te pido que bendigas este mensaje. Yo te pido que bendigas estas palabras. Yo te ruego, Padre Celestial, que sean usadas de una manera grande para la gloria, para la edificación de nuestros hermanos. Gracias, mi Señor, por la vida y la salud que nos has dado. Te pedimos por todas estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le pido disculpas si me pasé mucho de tiempo. Quería hacer un video corto. Estos devocionales tratamos de hacerlos de menos de 20 minutos. Porque yo sé que estamos ocupados, yo sé que trabajamos, yo sé que tenemos una vida muy ocupada, pero dediquemos un poquito de tiempo a la palabra de Dios. Así que nos vemos en el próximo devocional. Que el Señor me lo bendiga. Adiós.